Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta jornada y última de las 21ª jornadas de la energía y medio ambiente. Hoy, como ponencia y ponente de la última jornada, tenemos al alcalde, don Jorge Azcón, que junto a él en la mesa está nuestro decano, Enrique Zaro, y el presidente de la UITIE, Asociación Nacional de Ingenierías Técnicas Industriales de España, don Juan Ignacio Larraz. Le cedo la palabra al decano. Muy buenas tardes, autoridades presentes, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos el honor de que presida la mesa nuestro alcalde, Jorge Azcón. Nos acompaña Juan Ignacio Larraz, que va a hacer de moderador. Y bueno, nuestro alcalde es conocido de sobra, no obstante, bueno, pues esa breve introducción de su formación de abogado, del licenciado en Derecho y máster en Urbanismo, político de experiencia con otros cargos previos, y nuestro moderador, Juan Ignacio Larraz, pues que hasta marzo fue el decano del colegio, ha sido presidente de nuestra mutualidad, jefe de servicio de la DPZ de Servicio de Bomberos, en fin, muy largo historial también. Y dicho esto, no quiero ya seguir con más preámbulos. Le doy paso a nuestro alcalde, a Jorge Azcón. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Permítanme, en primer lugar, agradecer al decano y a mi amigo Juan esta invitación al Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Industrial y a ingenieros técnicos industriales y peritos industriales, su amable invitación para participar en estas 20º jornadas de energía y de medio ambiente. También quería agradecerle a Ibercaja, que nos cede a todos nosotros esta posibilidad de disfrutar una vez más de este patio de la Infanta para ofrecer esta conferencia que va a tener como título lo que es la energía y el medio ambiente en nuestra ciudad. Retos que, por supuesto, están enmarcados en el mayor desafío global que tenemos como planeta y que no es otro que frenar el cambio climático. Recientemente tuve la oportunidad de participar en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Madrid, en la COP25, y pude constatar allí, como recientemente en otros foros internacionales a los que he podido pertenecer por ser miembro de la Federación Española de Municipios sin Provincias, la importancia decisiva que tenemos las ciudades para enmarcar este desafío. Porque nos guste o no nos guste, la mayor parte de la población, la demografía mundial, va a hacer que este siglo XXI sea el siglo de las ciudades. Es verdad que en los últimos tiempos sobre esto se habla mucho más desde el punto de vista de la despoblación, pero hay una realidad, y es que en el planeta más de la mitad de la población vive en las ciudades. Y las previsiones dicen que en el año 2050 ese porcentaje alcanzará el 70%. En Europa, ya hoy, el 73% de la población vive en ciudades. En España llegamos al 80%. Esa realidad nos convierte a todas las ciudades en focos de concentración, tanto en lo que se refiere a generación de residuos como a consumo de energía. Hasta el 75% de la energía que se produce en el mundo se consume en las ciudades. Y otra cifra muy similar a ese 75%, yo creo que incluso mayor, casi el 80%, significa la producción de CO2 también en las ciudades. Por lo tanto, yo creo que esos tres datos son fundamentales. Entre el 75 y el 80% de la población vive en las ciudades, en Europa. El 75% de la energía que se produce en nuestro país se consume en las ciudades y casi el 80% de las emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera también tiene origen en nuestras ciudades. En muchas ocasiones, esa energía se produce alejada de esos núcleos urbanos en los que consumimos.
lo que aumenta en costes y en eficacia en la red de transportes. Por lo tanto, el papel de las ciudades para afrontar ese cambio climático es capital. Solo con ciudades sostenibles será posible un mundo sostenible. Y es aquí, en las grandes y medianas poblaciones urbanas, donde nos jugamos el presente de la batalla contra las emisiones contaminantes y el futuro de nuestros hijos y de nuestros descendientes. Zaragoza hace más de una década que está plenamente comprometida con este desafío de orden mundial que nos apela y a todos y cada uno de los habitantes de la Tierra. En estos más de 10 años en los que ahora les enumeraré, me van a permitir que haga una parte y que nombre también a Jamiel Celma, que durante muchísimos años ha sido directamente el encargado en el Ayuntamiento de Zaragoza de dirigir esta estrategia, de dirigir el área de medio ambiente y del cual además he tenido la oportunidad de leer su intervención en la última de las jornadas que se hizo y al cual tengo que aprovechar para agradecerle todo el trabajo que ha hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza y todo el trabajo que ha hecho en la ciudad. Durante muchísimos años él dirigió la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que es quien ha venido trabajando en esta dirección. Primero, en la estrategia contra el cambio climático y la calidad del aire que se aprobó en el año 2009. Después, con una estrategia de adaptación al cambio climático en el año 2010. Y ahora, con una recientemente aprobada estrategia del cambio climático, calidad del aire y la salud. Una estrategia más conocida como la ECAZ 3.0, en la que también ha colaborado la Universidad de Zaragoza y la Cámara de Comercio. La ECAZ 3.0 plantea fundamentalmente tres metas principales en lo que son las políticas medioambientales del Ayuntamiento de Zaragoza. La primera de ellas es la que tiene que ver con la acción y la adaptación necesaria frente al cambio climático. La segunda es la mejora de la calidad del aire y la salud. Y la tercera, la reducción y el uso eficiente en los recursos. Metas todas ellas que debemos llegar mediante tres objetivos a cumplir en el año 2030, en línea con lo que nos marca la Agenda Mundial 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, las reducciones de dióxido de carbono en un 40% respecto a las emisiones que tenía la ciudad en el año 2005. En segundo lugar, la reducción de los residuos domésticos que llegan a vertedero hasta un 50%. Y en tercer lugar, la reducción de las emisiones de dióxido de nitrógeno en un 60% también respecto de las que emitíamos en el año 2005. Por cierto, acabamos de reforzar el primero de los contenidos, el que tiene que ver con la reducción del CO2 en la Declaración Institucional frente al cambio climático, que aprobamos de forma unánime en el Pleno hace escasos días. En el Ayuntamiento hemos entendido que los objetivos que estaban encima de la mesa no eran suficientes y por eso nos hemos propuesto llegar al año 2030 con una reducción del 40% en esas emisiones. Creo que es preciso elevar ese porcentaje al 50% en línea de lo que son las nuevas exigencias de Naciones Unidas con la perspectiva suscrita en el Acuerdo de París y ratificada en el Pacto de Alcaldes, del que Zaragoza forma parte y que tiene como objetivo alcanzar las emisiones cero en el año 2050. Eso nos obliga como Gobierno y como ciudad a intensificar las 40 medidas que hoy están recogidas en esa ECAZ 3.0. Medidas que pivotan sobre tres ejes de actuación determinante. El eje de los ámbitos de aplicación que son el diseño urbano, los servicios municipales, la movilidad sostenible y la industria. El eje de los recursos principales, donde figuran las energías renovables, la gestión sostenible del agua y los residuos como recursos, lo que en este momento conocemos como economía circular y que yo creo sin ningún género de dudas que es uno de los elementos claves. Y el tercero, el eje que tiene que ver con las herramientas transversales para llegar al mayor número posible de ciudadanos. Un eje donde son fundamentales la mejora de la salud como objetivo de desarrollo medioambiental, la comunicación, la sensibilización y la participación ciudadana. Ahora, la gran pregunta que cabe hacerse y que es indispensable responder ante la ciudadanía es si estas planificaciones y las medidas que recogen
tienen resultados reales y medibles. Y creo sinceramente que la respuesta muy necesaria para disipar dudas y visiones pesimistas es rotundamente sí. La realidad es que si actuamos, estoy convencido de que habrá resultados positivos. Así se deduce de los primeros informes de emisiones que se han elaborado en el año 2015 en nuestra ciudad para calibrar la eficacia de esa estrategia de calidad del aire y del cambio climático que se elaboró en el año 2009. Con las medidas que entonces se adoptaron, fue posible reducir en ese periodo notablemente las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2, las emisiones per cápita de CO2, considerando todos los sectores y tanto las emisiones directas como las emisiones indirectas, pasaron de 3,38 toneladas a las 3,12 toneladas, una reducción del 7,7%. Considerando solamente los sectores residencial, de movilidad, de residuos y de servicios municipales, que son los recogidos en el Plan de Acción de Energía Sostenible exigido por el Pacto de Alcaldes, las emisiones per cápita descendieron cerca de un 24% respecto del 2005 y de forma total un 17,4%. El balance de estos 6 años creo sinceramente que es positivo, puesto que con esos datos lo razonable es que el próximo año seamos capaces de alcanzar ese objetivo de reducir las emisiones del PAES en un 21%. Pero no debemos descuidarnos y creo que debemos de intensificar alguna de las medidas. Ese balance de emisiones del año 2015 revela el peso determinante que tiene en la lucha contra las emisiones el sector industrial, que fue el único que creció y que representa nada más y nada menos que el 52% de las emisiones totales de la ciudad, seguido del sector residencial con un 23% y la movilidad con un 17%. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos atender desde el Ayuntamiento para seguir avanzando de aquí a 2030 en las medidas adecuadas? Yo creo que sobre todo profundizar en las políticas de ahorro, en las políticas de eficiencia energética y sobre todo en la promoción de las fuentes renovables en estos sectores que son más determinantes. Estas son las líneas maestras que deben inspirar nuestro plan de uso sostenible de la energía y prevención del cambio climático en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un plan de objetivos ambiciosos planteado como elemento estratégico de nuestro Gobierno y en el que estamos trabajando de cara a una revisión de esa ECAZ 3.0 para elevar la reducción de gases de efecto invernadero. Y trabajando en esta ECAZ desde varios puntos de vista. Y el primero de ellos desde el punto de vista de la eficiencia económica. Una de las cuestiones que yo he echado en falta en esta ECAZ es que como muchos de los planes que se aprueban desde las administraciones, esta ECAZ tuviera una memoria económica. Saber cuánto tenemos que invertir desde la Administración para poder conseguir estos objetivos. Y no solamente cuánto, sino cómo tenemos que invertir. Porque los recursos de las administraciones son limitados y a la hora de incrementar los recursos creo que es necesario que sepamos dónde poniendo un euro más del dinero público somos capaces de reducir el mayor número de toneladas de CO2. Esa va a ser una de las cuestiones en las que vamos a trabajar en los próximos meses. Este plan debería evitar la emisión de 800.000 toneladas de CO2 al año y tiene especial relevancia en 4 cuestiones que son decisivas para ganar la lucha contra el cambio climático. La primera, la hemos nombrado ya, es la economía circular, para incrementar la recogida selectiva y el reciclaje de residuos en algo que no estamos haciendo todavía el Ayuntamiento de Zaragoza, pero que tiene mucho que ver con lo que les decía antes de la eficacia. Recoger de forma selectiva lo que son los grandes productores. Hasta la fecha en el Ayuntamiento de Zaragoza, las pruebas que se han hecho, las pruebas de recogida selectiva de residuos orgánicos en algunos barrios de la ciudad, hay que ser sinceros, no han sido demasiado satisfactorias. Ni han recogido las cantidades que se esperaba, ni la calidad
de lo que se ha recogido ha sido lo suficientemente buena como para su correcta reutilización. Creo que hay que seguir trabajando en mejorar ese apartado, pero es todavía más urgente lo que hemos empezado a hacer, que es impulsar la recogida selectiva de los grandes productores, de los supermercados, los restaurantes, los hospitales, los colegios, las residencias. Por una sencilla razón, porque esos grandes productores son los responsables del 30% de los residuos orgánicos de la ciudad y hasta ahora no se había hecho nada para gestionarlos. Esta idea tiene mucho que ver con lo que les decía antes. Vamos a velar porque cada euro de dinero público tenga la mayor eficacia posible. Y hasta ahora se había optado por esa recogida de residuos orgánicos en determinados barrios de la ciudad que cualquiera que intente o que quiera conocer el tema en profundidad sabrá o conocerá que no ha sido lo más eficaz. Y sin embargo, el dinero invertido en ese 30% de grandes productores va a hacer que esa economía circular en la ciudad de Zaragoza mejore sensiblemente. Si somos capaces de desarrollar un sistema eficaz que aborde esa gestión, daremos un paso de gigante para lograr un objetivo que nos viene marcado desde Europa, y es que el 50% de los residuos en el año 2020 sean reciclados y que podamos llegar al 65% en el año 2035. La segunda cuestión es el aumento y el cuidado de nuestra masa arbórea. Esa que es un sumidero natural de CO2 y al que, por desgracia, en estos últimos años se ha desatendido. En el medio año que llevamos de gobierno, hemos lanzado una campaña extraordinaria de cuidado de nuestros árboles y otra de replantación de alcorques vacíos. En el presupuesto que hoy se ha aprobado en el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos conseguido aprobar una partida de 300.000 euros más destinada a los árboles en nuestra ciudad. Eso va a hacer, para que se hagan una idea, que entre otras cosas, en la pasada legislatura en Zaragoza se venían plantando como 900 árboles al año y en el 2019, con el plan que vamos a poner en marcha, la cifra va a llegar a los 1.500 árboles al año y nuestro objetivo es que cada año en Zaragoza se puedan plantar unos 2.500 árboles, con el objetivo de que los aproximadamente 8.000 árboles, los 8.000 alcorques vacíos, y todos ustedes saben que los alcorques son esos cuadraditos que hay en las calles, que en muchas ocasiones están vacíos, puedan tener todos y cada uno de ellos el árbol que le corresponde. Y no solo eso, también vamos a apostar por repoblaciones extraordinarias en el entorno natural de nuestra ciudad para aumentar la superficie arbolada. Otra medida que ha sido abandonada en los últimos años y que creo sinceramente que es muy necesaria. El tercer elemento es la apuesta decidida por la movilidad eléctrica, tanto pública como privada. Creo que es uno de los ámbitos en los que más camino tenemos por recorrer. Basta como ejemplo señalar que Zaragoza hemos estrenado las primeras 4 unidades de autobuses eléctricos el pasado mes de septiembre. En esta materia vamos con un sustancial retraso de lo que están haciendo otras ciudades europeas y españolas. Y nuestro propósito es acelerar la implantación de esa movilidad eléctrica, no solamente en lo que tiene que ver en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino también en colaboración con lo que es el sector privado. Mientras otras ciudades hacían sus deberes, aquí se han perdido varios años en la incorporación del vehículo eléctrico y ha sido con nuestro Gobierno cuando han llegado las primeras unidades de vehículos 100% eléctricos a la flota de autobuses urbanos. Creo sinceramente que también en esto la colaboración público-privada es determinante para dar un impulso a la nueva movilidad. Por eso, y además estando en esta casa, tenemos que volver a hablar del compromiso que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene con uno de los proyectos que va a ser, estoy convencido, pionero en esta ciudad y que tiene que ver con el Mobility City, que lo impulsa la Fundación Ibercaja y que, entre otras cuestiones, ha sido que fuéramos capaces entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el proyecto Mobility City de organizar la primera feria de la movilidad sostenible
dentro de los actos de la Semana Europea de la Movilidad. Y en cuarto lugar, como cuestión decisiva para mejorar nuestra calidad ambiental, está la mejora de la eficiencia energética en el sector residencial. La construcción de nuestras casas y edificios y la forma en la que ingeniemos los sistemas de calefacción son también determinantes en esa lucha contra el cambio climático que debe estar presente en los planes de viviendas que se desarrollen tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Pero siendo estas cuatro cuestiones decisivas para la mejora del escenario urbano, en mi opinión hay un quinto eje central para el impulso del desarrollo sostenible y la reducción de emisiones contaminantes en la que quiero detenerme especialmente: la energía. En concreto, el tipo de energía que consumimos y cómo consumimos esa energía. Yo creo que todos ustedes saben que en las administraciones en general, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha sido una excepción, ha habido mucho tiempo en el que el debate era si comprábamos la energía con certificado verde. Y los concursos que se hacían desde las administraciones querían que todos tuvieran ese certificado verde en la energía que consumimos tanto en el alumbrado público como en los equipamientos municipales. Posteriormente a eso, ha habido un debate que ha tenido que ver con si somos capaces de comprar directamente la energía en el mercado, si somos capaces de dejar a un lado a las comercializadoras y directamente comprar en el pool. Bueno, yo creo que estos debates son debates que están superados. Hoy la pregunta no es si la energía que compramos es verde o a quién le compramos la energía. Yo creo que el debate más importante que va a haber en las ciudades en el futuro es si somos capaces de producir nuestra propia energía. Yo creo que el debate que se va a producir no solamente en Zaragoza, y es algo de lo que yo quiero hablar ahora, sino en todas las ciudades en el futuro, es cómo somos capaces de ser lo que se ha dado en llamar prosumidores de energía. Vamos a ser productores de energía, pero también seremos consumidores de energía. Yo quiero que Zaragoza se convierta en una ciudad prosumidora de energía, es decir, que seamos capaces de generar una parte importante de la energía que consumamos. Y creo que esto es posible gracias a las energías renovables y a que en el entorno de Zaragoza, en un entorno de máxima proximidad, hay centrales situadas produciendo energía en un radio no superior a los 30 kilómetros de nuestra ciudad. Las ciudades europeas más avanzadas lo saben y lo están haciendo. Copenhague, Malbo, Reykjavik, Basilea son ciudades en las que hoy el 100% de su suministro es con energía eólica, hidráulica o geotérmica que ya está en su entorno. En otras partes del mundo, como en Ciudad del Cabo, están detrás de este objetivo solo con energía fotovoltaica. Copenhague, que es una gran capital europea, pero que tiene una población similar a la que puede tener Zaragoza, un poco menos, 630.000 habitantes, está realizando una apuesta extraordinaria para que en el 2025 sea la primera ciudad con huella de carbono cero. Y la clave está en la apuesta por la energía eólica y solar y la que proviene de la incineración de basuras. En 2018, la ONG británica Carbon Disclosure Project emitió un informe con un listado de más ciudades de todo el mundo que consumen energías 100% renovables. Por desgracia, ninguna ciudad española se encuentra en ese listado. Y sin embargo, y esta es la parte que me parece más esperanzadora, en Zaragoza lo tenemos todo para ser la primera ciudad española que pueda acceder a este selecto grupo de ciudades y estar en la vanguardia de la sostenibilidad. Somos una ciudad óptima para producir nuestra propia energía. Tenemos suelo, viento, sol y agua. Y también suficientes nodos de conexión eléctrica. Y al igual que poseemos grandes espacios susceptibles de ampliar nuestra masa forestal para absorber el CO2, este proyecto que mi gobierno ha empezado a estudiar y que queremos que se ponga en marcha en esta legislatura, que Zaragoza genere con energías renovables,
de proximidad toda la energía que consume para lograr que sea una ciudad sin huella de carbono. ¿Cómo se puede hacer? Pues solo hay un mecanismo que es financieramente sostenible, que es a través de la colaboración público-privada. Zaragoza, hasta hace no mucho, se alimentaba fundamentalmente de 3 centrales térmicas que se encontraban en un radio aproximado de los 100 kilómetros y que todos ustedes conocen: Andorra, Escucha y Escatrón. Pero también, como todos ustedes saben, en los últimos años han proliferado estaciones eólicas en nuestro entorno. En concreto, hoy hay 14 en un entorno entre los 20 y los 80 kilómetros y otras 4 en un radio inferior a 20 kilómetros. Eso ha favorecido que hasta el 56% de la energía que se consume sea ya de origen renovable. Pero lo que es más importante es que el Ayuntamiento puede alcanzar con una o con varias de estas empresas un acuerdo de compraventa directa de energía, lo que en el mercado hoy se conoce como un PPA. De esta forma, como señalaba antes, se supera la opción de que el Ayuntamiento se convierta en operador y tenga que ir a las subastas eléctricas con la incertidumbre que eso nos puede generar. El PPA yo creo que ofrece mucha más garantía y previsibilidad y puede llegar a suponer incluso un ahorro del 30% en la factura frente al 10 o 20% que hoy los estudios nos dicen que está planteando en el caso de que vayamos como operador directo. No hablamos de una cantidad pequeña de dinero. Este año el presupuesto del 2020 tiene presupuestados algo así como 20 millones de euros para pagar nuestra factura eléctrica. Si de verdad fuéramos capaces de ahorrar ese 30%, estaríamos hablando de 7 millones de euros que se permitiría destinar a otros recursos importantes que tienen que ver con la movilidad, con la eficiencia en viviendas o convertirlas en un círculo virtuoso en políticas y medidas de sostenibilidad. Con las conexiones existentes en el entorno de Zaragoza en el 2023, seremos capaces de generar 2 veces más energía renovable de la que consume la ciudad, 4 veces más en el año 2025. Lo único que hace falta es voluntad política para aprovechar esa realidad, y mi Gobierno la tiene. Todas estas medidas para reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética, descarbonizar la movilidad e impulsar la economía circular, no debemos verlas como una obligación, sino como una oportunidad. La clave reside en la revolución ecológica que debemos llevar a cabo para plantear que el planeta debe ser salvado, que tenemos un proyecto ingente de desarrollo social, generando puestos de trabajo en nuevos sectores que significarán esas promociones de inversiones, tanto públicas como privadas. En un reciente estudio, que sinceramente también les recomiendo, hecho por una consultora, por Deloitte, y que tiene como título Ciudades energéticamente sostenibles, la transición energética urbana a 2030, calcula que la implementación de todas estas medidas contra el cambio climático que están recogidas en el Pacto de los Alcaldes supondrá en la ciudad de Zaragoza una necesidad de inversión por habitante que va desde los 2.000 a los 4.000 euros por habitante. Es decir, si tomamos la cifra intermedia, unos 3.000 euros, estamos hablando de que serán necesarios 2.100 millones en los próximos 10 años. Una inversión que el 50% con las tecnologías actuales, el propio estudio calcula que será asumido por el sector privado, puesto que vendrá incentivada por el ahorro que generarán las medidas aportadas. Sin embargo, hay otro 50% de acciones y medidas contra el cambio climático que precisarán el impulso público, puesto que suponen un coste superior a las opciones alternativas. Me van a permitir también aquí que les haga una reflexión. Les decía al principio cuál va a ser el tanto por ciento de la población que va a residir en las ciudades, cuánto es el tanto por ciento que consumimos de energía en las ciudades y cuál es el tanto por ciento que emitimos de CO2 en las ciudades. Sin embargo, cuando analizamos los presupuestos
en un país como España y vemos cuál es el peso que tienen los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de las comunidades autónomas y los presupuestos de las ciudades, nos damos cuenta de que hay una desproporción absoluta. No solamente los recursos financieros con los que contamos en las ciudades para hacer frente al reto posiblemente más importante que nos enfrentemos, que es el del cambio climático, es el más pequeño de todos ellos, sino que además un ayuntamiento como el de Zaragoza, el quinto ayuntamiento de España, no recibe ni un solo euro, ni del Gobierno de Aragón, ni del Gobierno de España en la lucha contra el cambio climático. Es imprescindible, si de verdad creemos en esta lucha contra el cambio climático, mejorar el sistema de financiación local. Los gobiernos locales estamos dispuestos a asumir el compromiso político y ético que significa la Agenda 2030, tomándola como una prioridad estratégica nacional e internacional y desarrollándola con medidas y acciones concretas. Por eso requiere, por un lado, modelos de gobernanza en el ámbito municipal que sean coherentes y consistentes con los establecidos a nivel autonómico, nacional y europeo. Pero, por otro lado, como les decía, dotar a los municipios de los recursos técnicos y financieros necesarios para ejercer el rol de impulsores principales del cambio en los territorios y el liderazgo que nos compete en el desarrollo de la Agenda 2030. Por eso los ayuntamientos somos imprescindibles para abordar este reto climático y energético. Sin duda, el de mayor alcance y necesidad al que nos enfrentamos ya no como ciudadanos, sino como especie humana. Y nos encontramos en un momento decisivo de este desafío. Los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y están teniendo consecuencias muy reales en la vida de las personas. Pero quiero terminar con un mensaje positivo. Estamos a tiempo de cambiar las cosas. Los avances tecnológicos y el progreso del conocimiento ofrecen soluciones y alternativas para transformar nuestra sociedad y economía a modelos más limpios y sostenibles. Los últimos análisis e informes de Naciones Unidas avalan que si actuamos ya, podemos reducir las emisiones de carbono de aquí a 12 años y frenar el aumento de la temperatura media anual de manera significativa. Es el momento de impulsar a escala mundial este cambio de modelo de ciudades y sociedades sostenibles. El momento de hacerlo con justicia y generando nuevas oportunidades de desarrollo. Es un desafío colosal que nos reclama actuar con todas las partes, hacerlo con urgencia y determinación para poder legar un planeta habitable a nuestros hijos. Nos lo están reclamando con fuerza y debemos atender esa petición. En el Gobierno de Zaragoza estamos dispuestos a asumir la parte del reto y colaborar en hacer una ciudad mejor frente a un mundo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde don Jorge Azcón, por su documentada locución. Y en estas jornadas se abre un coloquio que luego se recoge todo en un libro y que verdaderamente, quizá muchas veces en el coloquio se ve lo vivo que ha sido la jornada. Por lo tanto, abrimos la palabra, si a usted le parece bien. ¿Cuál es el proyecto para biometano? Digamos, hay muchos residuos, hay la del Valmadrid, donde hoy en día está quemando 1000 metros hora de biogás, que pudiese aprovechar de esto. Pues es exactamente uno de los retos pendientes. Es decir, Zaragoza tiene, como todos ustedes saben, el ecoparque, un ecoparque que, por cierto, se diseñó en la época de mi gran amigo, el alcalde Pepe Tarés. Zaragoza hoy es una ciudad pionera a la hora de reciclar y a la hora de recoger de forma selectiva sus residuos por ese ecoparque del que me está hablando. Y una de las necesidades de mejorar en el ecoparque está exactamente en que hoy la parte más importante de los gases que allí se hacen se queman. Y estamos trabajando para que ese gas pueda tener uso
en otro tipo de dependencias municipales y eso todos los proyectos que espero que durante esta legislatura le demos respuesta. Porque hoy, como me imagino que usted sabe, el biogás que se produce en el ecoparque se quema. Sí, en Estados Unidos tienes la mayor empresa de residuos municipales que se llama Waste Management, que ya han convertido de 32.000 camiones, 6.000 camiones, que operan todo con el biometano hecho de los residuos de los vertederos. Es impresionante. Y, bueno, hay varias usinas que están montando justamente para captar todos esos residuos que tienen de las ciudades donde tienen plantas y convirtiéndolo para sus propias flotas. Estamos de acuerdo. Es decir, que esa es la idea, que lo podamos usar, sea en un proyecto de movilidad o sea en cualquier otro tipo de energía, pero lo que a día de hoy pues parece ciertamente un disparate es que se esté quemando la posibilidad de un combustible que nos podría producir o que nos podría ayudar en reducir esas emisiones de CO2. Totalmente de acuerdo. ¿De qué manera se va a recaudar esa cantidad de, según mis cálculos, unos 140, 150 euros por persona y año para hacer frente a los 1.050 millones de euros hasta 2030? Pues esa es la razón fundamental por la que hacía una reflexión que tenía que ver con el sistema de financiación local, ¿no? Porque también les aseguro una cosa es, yo no estoy dispuesto a subir los impuestos. No lo voy a hacer. No lo he hecho en este primer presupuesto en el que la situación que nos hemos encontrado de las arcas municipales ha sido el de una auditoría nada más llegar de un agujero de 103 millones de euros. Esto es muy importante también. Zaragoza es la ciudad más endeudada de España. Una de las cosas que hemos hecho en los 7 meses de gobierno que llevamos es reducir una parte muy importante, conseguir que no nos compute en la deuda una parte muy importante de lo que es la deuda del tranvía, 62 millones de euros, pero aún así Zaragoza sigue siendo hoy la ciudad más endeudada de España. Después de esta negociación que hemos hecho con el Ministerio, la deuda en las ciudades se mide en un tanto por ciento entre lo que es la deuda y los ingresos corrientes. Zaragoza está en el 95%, la siguiente gran ciudad de España está en el 80%, es Murcia, la siguiente, Málaga, en el 50%, Madrid está en un 38%. La situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza es una situación económica evidentemente muy complicada para hacer frente a los retos a los que tenemos que hacer, a este del cambio climático, pero a otros muchos que tiene nuestra ciudad encima de la mesa. Por eso yo decía, y hacía especial hincapié en mi intervención, en que las ciudades necesitamos ayuda de otras administraciones. No tiene ningún sentido ni ninguna lógica que todos estén muy preocupados con el cambio climático, pero que el Gobierno de España no tenga ni una sola línea de subvención para ayudar a las ciudades grandes, medianas o pequeñas para luchar contra el cambio climático. Ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Aragón. Y seguro que el Gobierno de otras comunidades autónomas tampoco lo tienen. No es que yo quiera meterme con el Gobierno de Aragón. Pero tiene que haber un cambio de paradigma, tiene que haber un cambio de modelo en el que todos seamos conscientes de que quienes más podemos hacer para frenar ese cambio climático desde el punto de vista de la Administración somos las ciudades y que hoy por hoy las ciudades somos, si no recuerdo mal, aproximadamente un 15% de los presupuestos públicos. Un 15% de los presupuestos públicos. Queda mucho camino por recorrer para que podamos financiar las inversiones necesarias. ¿Y no hay ayuda de la Unión Europea? Hay programas de la Unión Europea. Por supuesto que hay programas de la Unión Europea, pero también tengo que decirle que no es otra de las buenas noticias que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Si comparamos los programas europeos que el Ayuntamiento de Zaragoza financia en otras ciudades, da igual que sean programas de cambio climático o que sean programas de nuevas tecnologías o de Smart Cities, por desgracia, la financiación europea brilla por su ausencia a día de hoy en las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza. Y ese, pues lo reconozco, es otro de los retos a los que tendremos que afrontar durante estos 4 años.
Hola, buenas tardes. En el año 2008, en Zaragoza, se instaló una hidrogenera. Tenemos una fundación del hidrógeno puntera que está desarrollando cantidad de proyectos en el extranjero. La hidrogenera en estos momentos, yo no sé si está paralizada, pero casi. Sin embargo, seguimos pensando siempre solamente en vehículo eléctrico enchufable. ¿Qué vamos a hacer con la hidrogenera de Valdespartera? ¿Qué piensa el Ayuntamiento hacer en el desarrollo de la movilidad eléctrica vía pila de hidrógeno? Ese es un proyecto del Gobierno de Aragón, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la fundación del hidrógeno es un proyecto del Gobierno de Aragón. Y es verdad, se dejó morir, ¿no? En la Expo se dejó morir por los gobiernos anteriores esa hidrogenera que yo sepa hoy está cerrada. ¿Cuál es la yo no sé cuál es la tecnología que va a reinar en la movilidad en los próximos años. Sinceramente no lo sé. Y intento saber cuál es la verdad. Es decir, no sé. Ahora hay empresas, Redexis está apostando seriamente por el gas y hay unas cuantas gasolineras que ha puesto en funcionamiento y que va a poner en funcionamiento. La tecnología de los coches eléctricos, pues es evidente que va a tener una parte muy importante de mercado, pero yo no descarto ni muchísimo menos que el hidrógeno sea una de las soluciones del futuro. Es decir, yo reconozco, porque soy licenciado en Derecho, que no sé cuál es la tecnología, no sé cuál es la energía que va a reinar en el futuro. Creo que los tiros van a ir por ahí. Como digo muchas veces en tono de broma, si tuviera que apostar mi dinero, yo creo que evidentemente hoy hay mucho hidrógeno y mucho gas en los transportes públicos, pero yo creo que al final la tecnología que se acabará imponiendo, porque es a la que más recursos está destinando desde el punto de vista de la investigación, va a ser la eléctrica. Es decir, en eso las administraciones tenemos poco margen. La realidad es que va a ser el sector privado quien decida cuál es la energía que va a mover a los vehículos el día de mañana. Es decir, yo les decía que nosotros hemos optado por comprar 4 autobuses 100% eléctricos. Zaragoza es la última gran ciudad de España que ha incorporado autobuses eléctricos a su flota, pero lo hacemos fiándonos de la concesionaria del transporte y después de los estudios que ha hecho la concesionaria del transporte, planteándonos la compra de 2 autobuses de Irizar, que saben que es una planta de autobuses que hay en el País Vasco, y de 2 autobuses, se llaman BYD, que es una tecnología china. Hay una diferencia. Los autobuses eléctricos que hoy compra el Ayuntamiento de Zaragoza, el chino de BYD viene a costar aproximadamente como 650.000 euros. Los autobuses de Irizar no llegan a los 750.000. Y sin embargo, los autobuses híbridos que estamos comprando están en el entorno de los 350.000 euros. Y el día que los presentamos también les digo que estamos acabando esos estudios que tienen que ver con saber cuál va a ser ese coste en el que el mayor coste lo somos capaces de amortizarlos con el ahorro de energía en los próximos años. Pero sin ningún género de dudas, yo creo que la apuesta porque la movilidad se mueva por energías no contaminantes en el futuro va a ser la que va a cambiar las ciudades de una forma más importante. Yo creo que no solamente por la energía, sino porque los cambios en la movilidad van a tener que ver también mucho con lo que es la movilidad compartida y con lo que es la movilidad autónoma. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que piensa que esto es ciencia ficción y que no lo van a ver nuestros ojos, pero lo van a ver. Lo van a ver. Lo van a ver y van a ver que... el otro día leía que General Motors había apostado en Los Ángeles por un coche eléctrico, autónomo y compartido, y que va a poner 100.000 vehículos en funcionamiento en los 2 próximos años en Los Ángeles, ¿no? Sin ningún género de dudas, yo creo que la revolución más importante que nos viene a las ciudades va a venir de la mano de movilidad y de todo este tipo de cuestiones en las que creo que hay todavía preguntas a las que yo por lo menos no sé responder.
Aprovechemos que está aquí el señor alcalde. Bueno, yo encantado de que lo tengáis todo muy claro, ¿eh? No, ¿qué hay? Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias al colegio por la organización de estas extraordinarias jornadas que año a año se van superando. Gracias, señor alcalde, por su intervención. Independientemente que la tecnología, sin ninguna duda, va en avance, pero hay un aspecto que querría saber si el ayuntamiento tiene algo previsto, que es la educación, la formación del ciudadano, y del ciudadano desde sus bases, que es el colegio. Si no hay una comunicación y educamos a nuestros niños y a nuestras jóvenes en ese futuro que va a ser inmediato, poco podremos hacer. Y de hecho está demostrado que hasta ahora todas las acciones, si la ciudadanía no colabora, son difíciles de realizar, o algunas de ellas. ¿Tiene el ayuntamiento algo previsto en este aspecto? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo decía en la charla, en mi intervención, que una de las tres patas tiene que ver exactamente con la educación, y la educación con algo fundamental que es la concienciación en los colegios y en todas y cada una de las armas, de los instrumentos que podamos, medios de comunicación, eventos como este, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un presupuesto en torno a los 325.000 euros cada año que va destinado a programas de educación ambiental. Tenemos programas de educación ambiental en el Galacho de Juslibol, en el proyecto Star Caminos Escolares, en infraestructura verde y en concienciación y en educación ambiental. Es verdad que cuando les decía que el Ayuntamiento de Zaragoza ha dejado de plantar árboles en los últimos años, son los árboles que plantaban los colegios. Es decir, en los últimos años no se han llevado a cabo las campañas que había de replantación de montes en la ciudad de Zaragoza, que se llevaban en colaboración con colegios escolares y que son otra de las cuestiones que queremos retomar. Pero sin ningún género de dudas, una parte muy importante para conseguir los objetivos de la agenda y para el cambio climático es la educación y la concienciación de los jóvenes en general y de la población de todos en particular, ¿no? Es evidente. Gracias. Muchas gracias, alcalde, por la valiente e ingeniosa intervención y, sobre todo, en un foro público donde están los ciudadanos y, por lo tanto, podemos comentar, hacer comentarios, aplaudir, criticar. Y también muchas gracias por las alusiones personales. Pero yo creo que te has dejado como unas en la manga. Ahí encuentro, ahí me falta algo. Y creo que nuestra ciudad tiene potenciales. Tenemos creo que todavía tenemos unos 15.000 hectáreas de propiedad municipal, no de ellas bien situadas ni demasiado buenas para poder hacer pues, desde parques eólicos, placas fotovoltaicas, en los cuales el ayuntamiento puede entrar incluso como gestor o en ese concepto de cooperación público-privada, no como alquiler simplemente de suelos. Yo creo que hay que ser más ambiciosos, ¿no? Y también tenemos pues, unos 700 y pico edificios municipales, de los cuales por lo menos pues 200 y algo, casi 300, son susceptibles de aprovechamiento de las cubiertas y de más elementos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un potencial muy serio para todavía esas cuentas que has presentado, ¿no? Retocarlas y mejorarlas para también reducir sustancialmente las emisiones de CO2 y también para, como no, ¿por qué no? También generar plusvalías municipales, económicas. Y yo por eso no sé si eso te lo guardas o... No me lo guardo, os lo cuento, encantado de la vida. Es decir, totalmente de acuerdo. Es decir, cuando yo digo que el Ayuntamiento de Zaragoza se tiene que convertir en un productor de energía, hablo exactamente de eso. Cuento que creo que hay un modelo, el del PPA, que nos permite
una parte muy importante del consumo energético directamente a hacerlo y que es una iniciativa a corto plazo, pero cada vez que tengo oportunidad de hablar de esto, lo digo. La gran pregunta de las ciudades es cómo producimos nuestra propia energía. Es decir, pues como cualquiera que tiene un edificio o una casa y se pone placas porque cree que consigue ahorrar dinero, nosotros tenemos uno de los términos municipales más grandes de España. Y hay que poner en valor nuestro término municipal para ver cómo somos capaces de poner en marcha plantas productoras de energía sostenible, de energía limpia. Vamos a trabajar en eso. Pero no solamente eso. Creo que hay que hacer unas cuantas cosas más. Porque la Agencia de Medio Ambiente, el Departamento de Arquitectura, que es donde trabajan los temas de energía, ha conseguido dar algunos pasos. Pero hay administración periférica en la que ha habido, seamos benévolos, poca concienciación, ¿no? Creo que Mercazaragoza no tiene nombre que no tenga un plan para producir energía sostenible. Entre otras razones porque Mercazaragoza es una de esas sociedades en las que, siendo que la economía del Ayuntamiento de Zaragoza es un desastre, tiene 4 millones de euros en la caja. Pero todavía creo que es peor que no lo haya hecho Ecociudad. Ecociudad tiene posibilidades de producción de energía en plantas actuales, véase la planta de la Cartuja, en la que hay, yo creo que posibilidades muy importantes. Y Ecociudad tiene 10 millones de euros en la caja, ¿no? Entonces, no solamente en lo que es el término municipal, sino en lo que son sociedades que dependen del Ayuntamiento de Zaragoza y que, como no han estado en muchas ocasiones en la tutela de la Agencia de Medio Ambiente, no ha habido, no me quiero meter ni con los políticos pasados ni con los gerentes de las sociedades pasadas, no lo digo en ese ámbito, ¿no? Pero no ha habido, es verdad, siempre una sensibilidad suficiente para poder hacerlo, y yo espero, esta misma mañana he tenido una reunión con el gerente de Mercazaragoza para decirle que no es de recibo. Es más, me consta, porque está en la sala del director general de Endesa, que han tenido ya reuniones y que están estudiando un modelo de la universidad ¿de qué universidad era? De Jaén. De la Universidad de Jaén, en la que habían sacado una licitación en la que lo importante no era solamente el consumo de energía, sino el número de, en este caso eran placas fotovoltaicas que se ponían para poder producir más energía. O sea, es decir, estoy absolutamente convencido de eso. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo va el señor alcalde a su trabajo normalmente? En coche. ¿Va a hacer algo al respecto en el futuro? Seguir yendo en coche. Sí. Vale. Y respecto a la bicicleta, sí. ¿Cómo cree usted que afecta un plan restrictivo económicamente para el desarrollo de la bicicleta en la ciudad? Sí. Vamos por partes. Yo voy en coche y utilizo exactamente el mismo coche que utilizaba el alcalde anterior. Exactamente. No he cambiado el coche, no he cambiado nada de lo que había en la situación anterior. Lo digo porque estas cosas a mí me saben muy malo. La demagogia en este tipo de cuestiones, eso de cogerte un día el tranvía para que te hagan la foto los medios de comunicación y luego pegarte 4 años subido al coche oficial, yo no lo voy a hacer. Yo el primer día fui en coche y voy a seguir yendo en coche. En cualquiera de los casos, esto no hay nada mejor que demostrarlo fehacientemente. Yo tengo todas y cada una de las aplicaciones de movilidad compartida que hay en la ciudad y las uso. A mí me encantan las motos compartidas, utilizo los patinetes compartidos, y no solamente eso, sino que voy siempre con mi tarjeta del tranvía todos los días. Pero creo que hay mucha demagogia. No, voy en coche, tengo que ir a muchos sitios y lo hago. Entonces, no me gusta hacer demagogia respecto de esa cuestión, lo siento.
No voy a hacer lo que han hecho otros, de subirse un día a la bicicleta para llegar al ayuntamiento y no volver a tocar la bicicleta en los 4 años, subirse un día al tranvía y hacerse una foto y no volver a subirse al tranvía en los 4 años, que quede claro. No, yo creo que las bicicletas son un sistema de movilidad en el futuro, no en el futuro, en el presente, fundamental. Pero fíjense, también creo que en Zaragoza, por lo que hay que apostar es por los peatones. Mucho más que por ningún otro medio de transporte. Por eso, en este poco tiempo que llevamos, lo que hemos hecho ha sido una prueba piloto en el centro de la ciudad para que toda esta nueva movilidad que viene y que tiene que ver con las bicicletas y que tiene que ver con los patinetes puedan bajarse de las aceras. Yo creo que una de las cosas que peor queda en la ciudad, que más estéticamente desagradable es cuando ves los patinetes o las bicicletas que están tiradas en la ciudad. Y para eso lo que hay que hacer es que haya sitios, que haya aparcamientos en concreto, quitando plazas de garaje, quitando plazas de coches, porque además, si ustedes pasean por la Plaza de los Sitios, verán que esas plazas se han puesto justo delante de los pasos de cebra, lo cual también mejora mucho la visibilidad de los conductores y estoy convencido de que ayudará a que en alguna ocasión sustos o atropellos no se produzcan. Creo que la bicicleta es otro de los medios de transporte por los que se va a apostar y Zaragoza no va a ser una excepción respecto de eso. Estoy convencido de que tendrá un impulso muy importante en el próximo contrato del mobiliario urbano que tendremos que sacar en esta legislatura porque lleva unos cuantos años caducados, pero creo que además de la bicicleta hay otros medios de transporte, fundamentalmente el de los peatones, por los que también tenemos intención de apostar. Bien. ¿Vive usted muy lejos del ayuntamiento? ¿Como a media hora o menos? Yo le agradecería que me hiciera la siguiente pregunta y así se las contesto todas. No, ya está. ¿Si vivo a media hora del ayuntamiento? ¿O a menos? Sí, vivo en Casablanca. O sea, es decir, yo todos los días de casa al ayuntamiento en coche tengo como 20 minutos. Sí. Bueno. Si quiere le digo mi calle, mi dirección y le invito a un café, que estoy encantado de que venga. De todas maneras, creo que el alcalde no tiene precio. La hora del alcalde no tiene precio. Vamos a mirar que se ahorre 2 minutos por presidente. Eso es un cuestión increíble. Cualquier gerente de empresa va con coche naturalmente. Si va una hora más tarde, está costando dinero al público, a la empresa y además. Un saludo. Sí, buenas tardes. Muy de acuerdo con eso. Me llama poderosamente la atención este interés por saber en qué se desplaza el alcalde. Yo sé en qué se desplaza el señor alcalde en algunas ocasiones, pero no debo decirlo. Entiendo que el alcalde de una ciudad como Zaragoza debe desplazarse en coche oficial cuando asiste a actos oficiales o acude a su trabajo y me consta que cuando no es así se desplaza en otros medios, pero Jorge, me vas a permitir que no lo diga. No, bueno. En todo caso, dilo tú. No era esta la cuestión que yo quería plantear. Aquí se ha hablado de educación y evidentemente hay que educar a los niños, hay que educar a los mayores, hay que educar a los empresarios, hay que educar a todo el mundo. Y en este tema del consumo energético y la educación, a mí se me ocurre que entre los muchísimos problemas que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, uno no pequeño precisamente es el de los polígonos industriales. Los polígonos industriales son una fuente de riqueza, son un polo de atracción de industrias y son una fuente de problemas. Pero a lo mejor habría que empezar a pensar muy seriamente en utilizar todo ese espacio de los polígonos industriales en educar a los empresarios ubicados en ellos para que utilicen de forma racional y efectiva las posibilidades que tienen las nuevas energías. Yo creo que ahí sí que merecería la pena tratar el tema en profundidad
Por un lado, con la Asociación de Polígonos Industriales, que es muy potente, por otro lado, con las organizaciones empresariales y, por supuesto, con el ayuntamiento, porque me da a mí la sensación de que el campo que hay ahí, tanto físico como de espacio como económico, es muy importante, creo. Estoy totalmente de acuerdo, Aurelio. Me vas a permitir que… totalmente de acuerdo. Yo he tenido la suerte, y se lo agradezco además, he estado en unas cuantas ocasiones ya reunido con la Fundación Ecología y Desarrollo, y hoy en día el proyecto más interesante que me han puesto encima de la mesa y más interesante del que yo he hablado es el que nos contó Víctor Viñuales, de la Fundación Ecología y Desarrollo, y que tiene mucho que ver con la sensibilización de los empresarios respecto de la eficiencia energética o de lo que es el consumo de energía. Por algo que yo también decía en mi intervención, los empresarios hay una parte en la que tienen que darse cuenta que tienen un margen de ahorro muy importante. Es decir, de que esto es una oportunidad, de que la revolución verde no es solo un aumento de costes, sino que hay muchas ocasiones en las que puede significar una reducción de costes muy importante al margen de otro tipo de beneficios medioambientales para la propia empresa y para los propios trabajadores de la empresa, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en la intervención también decía y daba un dato fundamental, el 52% de las emisiones de CO2 tienen que ver con el sector industrial. Si los empresarios no están concienciados sobre esta cuestión, pues evidentemente estamos dejando de actuar sobre la parte más importante de las emisiones de CO2. Estoy también absolutamente de acuerdo en eso. Al hilo de la pregunta anterior de los polígonos industriales, ¿no cree que la red ferroviaria, la infraestructura ferroviaria está infrautilizada en Zaragoza? ¿Hay planes del Ayuntamiento con Renfe para dinamizar la red de cercanías, cuyas líneas, la mayoría, llevan a casi todos los polígonos industriales? Pues es un hecho, ¿no? Es un hecho que la línea de cercanías que tiene la ciudad de Zaragoza tiene datos muy mejorables. Mucho, ¿no? Y yo creo que, en mi opinión, solamente se aumentarán los usos de la línea de cercanías si se aumenta el número de estaciones. Y creo que esa es una de las cuestiones que tendremos que valorar y que tendremos que evaluar con la administración competente, que es el Ministerio de Fomento, y que, sin ningún género de dudas, significaría un importante beneficio para la ciudad. Pero es evidente que hoy tanto Miraflores como Goya, si me apura la propia estación Delicias, pues tiene escasísimos usos, ¿no? Escasísimos usos para la inversión que se hizo en esa red de cercanías. Yo soy partidario de que estudiemos más estaciones para que pueda haber más usuarios que confíen en la red de cercanías. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me parece preocupante el tema de la financiación. En segundo lugar, financiación. Me parece que es un objetivo de desarrollo sostenible que ha puesto la ONU para el 2030 y pues que no tengan ningún plan para las ciudades me parece preocupante. En segundo lugar, estoy de acuerdo con invertir en la concienciación, en la educación. Y mi pregunta es, tengo conciencia de que para el 2050 las grandes ciudades que tienen contaminación de movilidad tienen planes para desplazar, sobre todo a los ciudadanos que viven en las ciudades, hacia las afueras. No sé si Zaragoza tiene algún plan de infraestructura para desplazar sobre todo la congestión de movilidad en la ciudad hacia las afueras de las ciudades. Entiendo que estamos de acuerdo en lo que se refiere al sistema de financiación. Entiendo que estamos de acuerdo en que es un drama que el Gobierno de España no tenga previsto un sistema de financiación hacia los ayuntamientos, ¿no? Entiendo que los gobiernos autonómicos deberían incrementar la financiación
y que en general debía cambiarse el sistema de financiación hacia las corporaciones locales para poder hacer frente a este cambio. Estamos de acuerdo. Es decir, hay que cambiar el sistema de financiación porque los ayuntamientos vamos a ser en gran parte responsables de esta cuestión. Estamos de acuerdo en lo que se refiere a la educación y a la importancia que va a tener la educación sobre este tipo de cuestiones. Y en lo que se refiere a los planes de futuro no. Zaragoza, a día de hoy, no tiene grandes problemas. ¿Cómo explicarlo? Zaragoza ni es Madrid ni es Barcelona. No hay un problema de congestión de tráfico en la ciudad. Hoy no lo hay, ¿no? Y por lo tanto, creo que ese tipo de medidas que tienen mucho más con lo que ocurre en otras ciudades que lo que ocurre en Zaragoza, pues no está hoy entre las prioridades de la ciudad. Sí, buenas tardes, señor Jorge Azcón. En primer lugar, agradecerle, yo creo que la presentación ha sido muy interesante en el sentido de la diversidad de los contenidos que ha alcanzado. Nos permite hablar de movilidad, de autoconsumo, de fuentes energéticas renovables. Ha tratado en alguna ocasión el tema de movilidad. Podríamos entrar en algún debate sobre si el futuro que se nos acercará dentro de 20 o 30 años será puramente eléctrico o el hidrógeno acabará superando esa visión, pero eso el tiempo lo dirá. La verdad es que vivimos en un momento de paradigma, de cambio de situación, en el que hay un mix energético muy amplio, pero por centrar un poco la pregunta, y hemos hecho alguna intervención anterior ya iba por esa línea. En estos momentos creo que el mayor problema de la movilidad viene sobre todo en la implantación del coche eléctrico y para ello la necesidad urgente y necesaria de crear infraestructuras y redes en las propias ciudades para que los coches eléctricos produzcan esa recarga y lo hagan a la mayor velocidad posible. ¿Tiene el Ayuntamiento de Zaragoza algún plan concreto para ese desarrollo? Sí. La realidad, quiero también que lo conozcan, que lo conozcáis. La realidad es que el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta a día de hoy con muy pocos puntos de recarga en la ciudad, ¿no? Yo una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la alcaldía fue pedir cuáles eran los usos que los puntos de recarga que había en la ciudad tenían. Y no los usa nadie. No sé por qué, pero no los usa nadie. Es decir, a día de hoy, no sé si es porque no hay suficiente número de coches eléctricos, porque los puntos de recarga que hay hoy en la ciudad son muy caros, que puede ser otra. O sea, evidentemente el que tiene un coche eléctrico le es infinitamente más barato cargarlo en su casa por la noche que cargarlo en mitad de la ciudad. Pero les voy a contar a todos una idea que yo tengo y luego le voy a contestar en concreto a esa pregunta. Yo estoy convencido de que las zonas azules en el futuro, las zonas azules de las ciudades, ¿no?, las van a gestionar empresas de car sharing, de coche compartido, o que Endesa, Iberdrola va a tener interés en gestionar las zonas azules. Porque conforme el número de vehículos eléctricos aumente en las ciudades, por lo que van a pagar los propietarios de los coches, sean empresas de car sharing o sean propietarios particulares, no solamente va a ser por aparcar el coche en la calle, sino por cargar el coche en la calle. Pero eso es una idea de futuro en la que creo que a día de hoy no estamos. ¿Cuál es la acción más importante que creo que podemos hacer desde el Ayuntamiento de Zaragoza para facilitar la recarga de coches eléctricos? El próximo concurso de la zona azul. La situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza es la que es. Y por lo tanto creo que invertir como hemos invertido en puntos de recarga que no se usan, creo que el año que viene finaliza el contrato de la zona azul y creo que en esta ocasión los puntos de recarga en la nueva empresa que entre a gestionar la zona azul tiene que ser uno de los elementos
que se tendrá que valorar en ese concurso para adjudicarle, ¿no? Y el mayor número de puntos de recarga tendrá que ser un elemento, no digo que determinante, pero sí importante en ese futuro concurso de la zona azul para aumentar el número de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la ciudad. Creo que el debate en ese sentido tiene que ser intenso y diverso, porque realmente, lo acaba de comentar perfectamente, para el cambio de paradigma nos lleva a que es primero el huevo o la gallina. Evidentemente, si el usuario no dispone de la infraestructura y no la tiene de fácil acceso a un precio, al menos de inicio, razonable, luego ya la competencia marcará el precio en el mercado, evidentemente el usuario no va a entrar en el cambio de vehículo hasta que no tenga muy asegurado esa inversión. Con lo cual entiendo que las administraciones tienen que dar un primer impulso al menos para lanzarlo. Tiene infraestructuras existentes en la ciudad suficientes para ser aprovechadas. Hablo de redes de alumbrado generales o líneas eléctricas que existen ya y que con unas inversiones que entiendo no son escandalosas, sí que debería de apostar por hacer esas infraestructuras que faciliten el que el usuario pase del huevo a la gallina en esa tesitura y acabe haciendo esa inversión y esa apuesta por el vehículo eléctrico, que al menos en los próximos 25 o 30 años tendrá que acabar imponiéndose hasta que el hidrógeno tenga las soluciones tecnológicas apropiadas. Déjeme que le cuente dos historias más, dos datos, no exactos, pero la Sociedad Municipal de la Vivienda tiene unas subvenciones para aquellos propietarios que se quieran poner un punto de recarga en sus propios garajes. Muy poca gente ha acudido a esas subvenciones. No a la recarga en la calle, sino a subvencionar una parte de lo que es el enchufe que te puedes poner en el garaje de tu casa para poder hacerlo. Muy pocos. O sea, es decir, no hemos gastado todo el dinero que teníamos previsto para poder hacerlo en las subvenciones de este mismo año, ¿no? Entonces, por eso lo digo, decir que no sé si estamos en el momento de la curva. Yo soy un absoluto convencido de esto, y está la consejera de Servicios Públicos aquí sentada en primera fila. Una de las cosas que vamos a hacer en los próximos concursos que saque el Ayuntamiento de Zaragoza va a ser apostar por la movilidad eléctrica en las propias contratas del Ayuntamiento de Zaragoza, que no se venía haciendo hasta ahora, pero vamos a hacerlo con criterio. Yo en esto siempre cuento, yo recuerdo perfectamente el primer taxista de Zaragoza que se compró un coche eléctrico. Me encanto de tío, se lo ha cambiado ahora por un Tesla. El Ayuntamiento de Zaragoza da unas importantes subvenciones a los taxistas para comprar coches eléctricos. Yo le pregunté, digo, oye, José Manuel, ¿tú por qué te has comprado un coche eléctrico? Lo voy a decir en confianza. Digo, porque me imagino que tu conciencia medioambiental será importante, pero habrá más razones que tu conciencia medioambiental. Y me dijo, 300 euros de gasolina al mes, 50 de factura eléctrica al mes. Por eso me he comprado un coche eléctrico. Señoría, no hay más preguntas. Quiero decir, a día de hoy es evidente que el coche eléctrico, en función del número de kilómetros que el vehículo realiza en el día a día, compensa a lo largo de los años en la amortización, pero todavía no sabemos exactamente esa curva, en qué momento se cruza, como decíamos antes, por ejemplo, en determinadas contratas municipales, ¿no? Es decir, cuántos kilómetros hay que hacer cada año para que los números nos acaben saliendo, teniendo en cuenta de que no es lo único, teniendo claro que no es lo único que tenemos que tener en cuenta, sino que evidentemente la reducción de emisiones a la atmósfera es también un valor por el que vamos a apostar, ¿no? Pero sí, el mundo va a ir por ahí. Yo personalmente lo tengo clarísimo, lo cual no quiere decir que no sigamos teniendo muchas incógnitas todavía, muchas respuestas, muchas preguntas a las que no sabemos dar la respuesta, o yo por lo menos no sé dársela. Una última pregunta. Bueno, que yo simplemente, no es una pregunta más, es una información acerca de los trenes de cercanías. A ver si me la sé. Pues que realmente no llevan gente ni sirven mucho.
si lo más importante tenía que haber sido o haberla hecho hasta Gallur como mínimo, pero mejor hasta Tudela, porque de Tudela viene aquí mucha gente a comprar y a muchas cosas, pero desde Utebo y desde Casetas vienen autobuses. Entonces la gente más viene en autobús que en cercanías. Y ya esa es la información. Y a mí también me vendría bien que fuera por lo menos hasta Gallur, porque... No será usted de Gallur. Yo soy de Luceni. Yo soy de Luceni. Para ir a Luceni por la mañana tienes que ir salir de casa a las 6 de la mañana. ¿Y qué haces en Luceni con media hora escasa que te cuesta de llegar a las 6 de la mañana? No puedes hacer nada. Y ya hasta la 1 ya no hay ningún tren. Entonces, ¿qué haces? Si vas a misa, que tienes que ir a misa un domingo, una boda, lo que sea, tienes que salir el día de antes. Y entonces, ¿qué haces? Te buscas donde te tienes que quedar. Porque, claro, la gente que tiene coche, pues la gente va en coche. Y para venir aquí hay muchas cosas a comprar. Y al médico y a muchas cosas que tienen que venir, tienen que coger el coche porque no hay otra cosa. Bueno, nada más. No, yo os lo agradezco muchísimo, pero el jueves 9 de enero vino Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón. Depende de él. Es que no, yo soy alcalde de Zaragoza y entonces a eso no llegamos. Pero sí que comparto con usted la necesidad de lo que tiene que ver con la línea de cercanías. La línea de cercanías, en los términos en los que está, es una inversión importantísima que se hizo en la ciudad, que a día de hoy no tiene los retornos necesarios y que, por lo que yo sé, solamente hay una posibilidad de aumentar el número de usuarios, que tiene que ver con aumentar el número de estaciones. Y creo que es una cuestión de la que sí que tenemos que hablar en el futuro. Pero de Luceni y ese tipo de cuestiones, van a entender, me queda un pelín más lejos. La última. Coche eléctrico. Me están diciendo que... Digamos, el coche eléctrico, hay problema de las baterías. ¿Qué haces con las baterías? Es un problema serio que nadie habla de esto. Y cuando tú llegas en transporte pesado de camiones, no es factible, no puedes hacerlo. Necesitas de tantas baterías que no. Entonces, la Unión Europea quieren quitar el diésel. Es claro que van a hacer eso. Ahora, con el biometano, que yo pienso que es primera fase antes de hidrógeno, por favor, evitas las contaminaciones. Perdone usted, en fin, centrémonos en la ciudad de Zaragoza, sí. Y además me están diciendo que vamos pasados de tiempo por las cuestiones de la sala y todo esto. Si puede ser sintetizar un poquito su pregunta. Sí, no, solamente sobre los coches eléctricos. La idea, hay muchos estudios sobre los costes que intentan cambiar las ciudades para tener la capacidad de enchufar sus coches. No, es muy caro, es muy complicado económicamente. El biometano tiene mucho más sentido porque estás evitando las emisiones de metano de un lado y sustituyendo un combustible fósil del otro lado. Esta señora es de Luceni y usted no tendrá una empresa de biometano. Le veo convencido en el mundo del... No, pero que me parece bien. No, yo pienso que es el primer paso antes del hidrógeno. De acuerdo, muchas gracias. La última pregunta. Bueno, esto se calienta. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar impuestos abusivos y de atraco? Bueno, yo creo que se sale de contexto la pregunta, ¿no? Pero aunque usted que tenga razón y lo piense. Pero en lo que a mí respecta, que quede claro. Es decir, este año el IBI, que es el impuesto más importante que tiene la ciudad de Zaragoza, este año va a ser la primera vez en la historia de la ciudad que recaudaremos menos IBI del que recaudamos el año pasado. Vamos a recaudar 2 millones menos de euros de IBI. Es decir, no es que vaya a subir poco, no es que vaya a subir el IPC, es que va a bajar. Va a bajar. Y en concreto hemos sido especialmente cuidadosos con el IBI. Tendrían la oportunidad de leerlo
antes de ayer. En concreto, hemos sido especialmente cuidadosos con el IBI de familias numerosas y de comerciantes. En el caso de las familias numerosas, les hemos reducido el IBI en un 60%. En el caso de las generales, hasta el 70%. Y en el caso de los comerciantes propietarios de su local, también hemos establecido una bonificación del 30%. Queda mucho recorrido. Es más, hoy, en unas jornadas de energía y medio ambiente, esa pregunta sobre la fiscalidad abusiva creo que también tiene mucho sentido, y de lo que también vamos a hablar mucho en el futuro, que es de la fiscalidad verde. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene también mucho margen de mejora a la hora de potenciar la fiscalidad verde. Es decir, no para subir los impuestos en torno a la energía, sino para favorecer en muchas ocasiones, por ejemplo, la instalación de placas fotovoltaicas en edificios con los impuestos de construcciones, o incluso con las bonificaciones que se puedan hacer en el impuesto de bienes inmuebles. Quiero decir que estoy muy de acuerdo con usted. No seré yo quien suba los impuestos. Bueno, pues se ha acabado el coloquio. Yo quiero agradecer al alcalde su cercanía y que gana mucho en el contacto directo. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Un placer. Últimas palabras. Por favor, un momentito. Quería cerrar el acto y las jornadas. Y primero, pues, hacer una reflexión a lo que ha pasado aquí en esta conferencia. Creo que hay un triángulo que lo forman 3 palabras, que es querer, poder y saber. El saber no es problema, porque estamos en el Colegio de Ingenieros, formamos un colectivo de 4.800 y el saber no es problema. El querer, creo que tampoco. Nos ha demostrado hoy nuestro alcalde que quiere. Creo que el problema es poder. Hay una serie de conflictos, administraciones, etcétera, y claro, es un triángulo que si no se cierra es imposible. También es cierto, y bueno, recordando a ese cordobés famoso que fue Séneca, que dijo: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Entonces, creo que esta conferencia puede ser un acto simbólico de esa primera piedra de esta nueva milenaria ciudad que en su día fue autosuficiente, no le quedaba otro, dejó de serlo y retorna para volverlo a ser. Muchas gracias. Quiero agradecer a los colaboradores en estas jornadas y fundadores de ellas, como son Vicente Santamaría, Javier Cerma, Martín Abril, Martín Horna, Pedro Cebrián, Juan Ignacio Larraz y Miguel Cervera, que también ha hecho posible con su coordinación el que lleguemos a esta maravilla de cerrar este eslabón de estas jornadas que, bueno, ya son históricas y que pronto dispondrán del correspondiente PIN, o se colgarán en YouTube, o se editará un libro informático para que podamos disfrutar de ellas. Muchas gracias a Ibercaja también por esta facilidad que nos ha dado, nuestra Ibercaja de siempre, de toda la vida. Y no tengo más que deciros, más que muchas gracias y buenas tardes.